Hola de nuevo. Como les decía, estaba un poco atrasada con los videos del canal este semestre, entonces pues voy a continuar con unas anotaciones sobre el encomio Helena de Gorgias, ¿no? Digamos que en el programa, antes de leer esto, hemos leído, y pues en el canal están además los videos, hemos leído el diálogo del Gorgias de Platón, entonces también tenemos ya algo de contexto de cómo es la relación de Platón con cuál es la imagen que tiene Platón de los oradores y de la retórica. Y de Gorgias en particular, pues porque Gorgias es un personaje del diálogo que lleva su nombre y de hecho lo que leemos en el curso es básicamente ese pequeño diálogo con el personaje de Gorgias, entre Sócrates y el personaje de Gorgias al inicio del diálogo que tiene su nombre. A continuación en el programa lo que hacemos es pasar a el encomio a Helena, digamos, uno de los textos que conservamos de Gorgias, y no quiero abordar todo el texto acá, entre otras porque normalmente es uno de los textos que más escogen para realizar su parcial, el parcial oral que hacemos en el curso, en el que presentan, a la manera como yo hago acá en cualquiera de los videos, alguno de los textos y sobre todo a partir de el esquema argumentativo que hay en el canal sobre el Gorgias incluso, a partir de ese esquema, pues yo les pido que hagan que saquen ese esquema, que hagan un esquema semejante a ese de cualquier otro de los textos de la unidad de Platón y los sofistas. Entonces el encomio de Helena lo leemos un poco para tener otra perspectiva y no quedarnos exclusivamente con la perspectiva que nos da Platón sobre esa mirada que tiene sobre la oratoria, sobre la retórica en particular y sobre la figura de Gorgias. Y por eso pues lo leemos directamente a él. Directamente en la medida de lo posible, porque ustedes saben que todos estos textos tienen una mediación de milenios, entonces pues bueno, no es directamente, pero es una manera de hablar. Me gustaría darles algunas pautas o compartir con ustedes algunas pautas de lectura importantes. En general, digamos que en el programa yo les dejo un taller o algunas preguntas orientadoras para cada lectura. Eh, en el caso de la Comio Elena trabajamos sobre todo sobre bibliografía secundaria. Y uno de los elementos importantes acá es entender cómo cuando trabajamos sobre textos clásicos, digamos que hay varios niveles de análisis. Entonces, una cosa es cuando estamos leyendo directamente una fuente básica, que podríamos llamar básica, como por ejemplo el caso, este texto, que aunque como les digo, este es un texto producido con una cantidad de historia detrás, lo llamamos una fuente básica porque es lo más cercano que tenemos al pensamiento de Borgias. Y es diferente eso de analizar la literatura secundaria o la literatura que especialistas o profesoras y profesoras como yo hemos escrito sobre este tipo de textos. Entonces, el registro de la literatura especializada es otro nivel de análisis y yo en general lo que hago en este taller del encomio es invitarles a que lean un par de artículos que les puedo dejar en la bibliografía acá en el canal también para quien esté interesada en buscarlos, la mayoría son de libre acceso, sobre el encomio a Helena, para que noten la diferencia entre analizar el texto de Gorgias y extraer, por ejemplo, la estructura argumentativa, que es uno de los ejercicios que yo les propongo que hagan, y es extraigan del texto del encomio de Helena cuáles son los principales argumentos y cómo se estructuran, cuál es el objetivo, cómo se estructura, cómo se desarrolla, cómo cierra, etc. Y qué diferente es eso de leer cómo lo interpretan determinados autores, ¿cierto? De determinadas personas especializadas en el área, ¿no? Como Aristóteles los llamaría las personas reputadas o quienes, digamos, son reconocidas por su sabiduría sobre el tema. Es una manera de expresarlo. Entonces, como les digo, en esta unidad temática, pues en este tema o en estas sesiones, a mí me interesa mucho que hagan el ejercicio de contrastar. Y normalmente lo que les pido es que escojan a un intérprete o una intérprete y comparen un poco la interpretación de esta persona que aparece en tal o cual texto, tal o cual artículo, con el texto,
¿cierto? Para empezar a identificar diferentes niveles de análisis, porque cuando yo estoy comentando o haciendo un análisis, yo puedo decir, por ejemplo, una de las autoras que cito acá es De Angelis, y yo puedo decir, como De Angelis dice, o sea, según De Angelis, el Gorgias tal cosa, ¿sí? O el encomio de Helena tiene tal propósito, se enmarca en tal cosa. O yo puedo decir, Gorgias, en el encomio de Helena, se propone tal cosa, ¿sí? Fíjense que son dos niveles de análisis distintos. Si bien yo puedo estar hablando o expresando cosas muy similares, es importante que aprendamos a analizar, a discernir diferentes niveles de análisis. Bien, eso es simplemente para que tengan una contextualización y para que sepan un poco cuál es la metodología del curso en este punto. ¿Qué les quiero contar yo sobre el encomio de Helena? En parte para no adelantarles el taller, ¿no? Me gustaría que más bien que cada una se pusiera en la tarea, si quiere, de hacer el ejercicio y leer alguna de esta bibliografía secundaria, leer el texto y hacer como el análisis comparativo. A mí me gustaría ir un poco a algunos elementos centrales, muy vinculados incluso con lo que les estaba comentando en el video del teeteto y de la analogía de la partera. Porque aquí, en este texto del encomio de Helena, va a haber un elemento en términos de género que también va a ser relevante. Porque fíjense, vamos a iniciar y les voy a ir contando en qué consiste. Entonces, el encomio inicia... El encomio inicia con una anotación respecto de la verdad, muy notablemente, ¿no? Porque además ya leímos el Gorgias y sabemos que la acusación principal que hace Sócrates a los sofistas y a los oradores y a los que hacen retórica es que no se preocupan por la verdad, ¿no? Entonces, Gorgias inicia diciendo que armonía para una ciudad es el valor de sus hombres, para un cuerpo la belleza, para un espíritu la sabiduría, para una acción la excelencia y para un discurso la verdad. Y es interesante que aparezca acá la verdad como primer elemento del discurso, justamente por lo que les acabo de decir que venimos de leer el Gorgias de Platón. Y más adelante completa un poquito de este asunto, ¿cierto? No se les olvide además que él está hablando, bueno, no, mentira, no tienen por qué recordarlo, de pronto no lo sabían, él está hablando de las cosas que son dignas de alabanza, ¿no? Y recuerden de nuevo el Gorgias que estábamos hablando de un contexto de adulación, que es la palabra que utiliza Sócrates, ¿no? Entonces, él está hablando lo que es digno, lo que merece, él está hablando de lo que merece alabanza o lo que merece ser censurado. Y nos dice que pues igual error e ignorancia hay en censurar lo que es digno de alabanza que en alabar lo que es digno de censura. Entonces es muy interesante que uno de los primeros elementos que nos viene en la lectura del texto es que la verdad está puesta del mismo lado que la alabanza, ¿sí? La verdad, la armonía del discurso es la verdad y la verdad debería ser entonces, o entendemos, que debería ser aquello que es digno o es aquello que es digno de ser alabado, ¿no? Digno de alabanza. Esa pequeña introducción, digamos, nos permite establecer algunos puentes con Platón y proseguimos la lectura. Tarea de la misma persona, es decir, persuasivamente lo que debe y refutar a quienes censuran a Helena, mujer sobre la cual han venido a coincidir unánimes y acordes la sabiduría tradicional de los poetas y el presagio de su nombre que se ha convertido en recuerdo de desgracias. Yo en cambio quiero, proponiendo algo de razón en la tradición, liberarla de la mala fama de que se le acusa, tras haber demostrado que mienten quienes la censuran y mostrando la verdad, poner fin a la ignorancia. Entonces, fíjense que acá una cosa muy interesante es, y muy importante cuando leemos cualquier texto, es notar cuándo hay una mención sobre el objetivo del mismo, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es el objetivo? Digamos, aquellos momentos en donde un texto nos delate o nos indique su propósito, su objetivo, ahí debemos estar muy atentas. ¿Qué nos dijo acá Gorgias sobre qué se va a proponer con este discurso? Nos dice que se propone liberar a Helena de la mala fama de la que se le acusa, ¿cierto? Refuta, primera formulación. Segunda formulación, refutar a quienes censuran a Helena.
Tercera formulación, demostrar que mienten quienes la censuran. Y finalmente, poner fin a la ignorancia mostrando la verdad. De nuevo aparece la verdad. Esa verdad que no está opuesta ni es diferente de la persuasión. Ojo con esto. Bien. Él, por supuesto, dice que no necesita volver a contar la historia de Helena, ¿cierto? Qué pena que salió el sol y de pronto no me ven bien, pero bueno. Es importante entonces que tenemos claro el propósito, ¿cierto? Y vamos a avanzar un poquito. Ah, mentira, ya, perdón, discúlpame, me desconcentré por el sol que salió. Entonces, ¿qué es interesante acá? Ya sabemos el objetivo, lo tenemos formulado. Cuando identificamos el objetivo en un texto, lo ideal es que estemos a lo largo del desarrollo del texto, seamos muy cuidadosas o estemos muy atentas a si quien se propuso lo que se propuso lo cumplió, ¿sí? Es decir, si Gorgias cumple. Me interesa muchísimo, nos interesa mucho saber si Gorgias cumple lo que se propuso, si realmente defendió a Helena. Y yo en general les invito mucho en las clases a que se pongan en los zapatos de Helena. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Pónganse en los zapatos de Helena y pregúntense si se sentirían defendidas si fueran Helena. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de defensa es esta? ¿No? Ese es el objetivo que se propone Gorgias. A continuación, ¿qué va a hacer? Brevemente lo voy a decir porque pues me interesa también sobre todo escuchar también y que ustedes hagan el ejercicio por ustedes mismas. Él va a dar básicamente 4 argumentos para defender a Helena. Es muy importante en los argumentos que identifiquen en el texto, que noten cómo funcionan o cómo operan o en qué consiste la defensa en cada caso. ¿Cierto? Y claro, hay un lugar en donde él nos va mostrando, ¿cierto? Nos va mostrando qué es lo que está haciendo. Hay varios lugares y es importante señalarlos. Voy a dar un ejemplo rápido. Dice, presentaré las causas por las cuales era natural que aconteciera la partida de Helena para Troya. Fíjense que cuando vamos leyendo y de repente nos encontramos con una frase como estas, debemos parar un momento y notar que en esta frase él nos está diciendo qué es lo que está haciendo, que es distinto de cuando está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí me explico? Es como un nivel distinto del texto. Cuando la persona que está hablando o escribiendo en este caso, pues este es un discurso que está pensado para la oralidad, pero pues que nos fue transmitido por vía escrita. Es diferente cuando está haciendo lo que se propone hacer a cuando nos dice qué es lo que va a hacer. Esa es la distinción que quiero que hagan y que quiero sugerirles que siempre tengan muy en mente cuando lean un texto en filosofía, incluso si no es un texto de la Grecia antigua. Bien, voy a terminar porque les voy a sugerir que hagan ustedes el ejercicio de analizar esos 4 argumentos. Voy a terminar dejándoles una pequeña dudita o pregunta abierta. Y es, cuando termina el discurso, Gorgias dice lo siguiente. Quité con mi discurso, el último párrafo del texto, quité con mi discurso la infamia sobre una mujer. Permanecí dentro de los límites de la norma que me propuse al comienzo del discurso. Intenté remediar la injusticia de un reproche y la ignorancia de una opinión. Entonces, es un discurso hecho para defender a una mujer, que es un discurso que formula un varón, es un hombre, eso es importante notarlo, es alguien identificado como masculino. Quise escribir este discurso, esta es la última línea, como un encomio de Helena y un juego de mi arte. Y fíjense que aquí es como si él lanzara un pequeño velo de duda sobre qué era lo que quería hacer con este discurso, ¿no? Hasta qué punto el objetivo principal es defender a Helena y hasta qué punto su objetivo principal es desplegar su arte, ¿cierto? Entonces, por supuesto que esto nos deja con la pregunta de ¿en qué consiste el arte de Gorgias? ¿En qué consiste el arte de Gorgias?
sabemos que tiene que ver con la persuasión, aunque no necesariamente en el sentido del Gorgias de Platón, ¿cierto? En ese sentido bajo y reprochable que Sócrates quiere postular. Sin embargo, yo les invito a pensar cuando hay uno de los argumentos que tiene que ver con la fuerza de la persuasión, ¿no? La fuerza de las palabras. Y uno de los elementos de ese argumento, como les digo, no voy a desarrollar los 4 argumentos, pero uno de ellos tiene que ver con la fuerza de la persuasión y con la fuerza de la palabra. Y es muy interesante que es el que más tiempo, más desarrollo le dedica a Gorgias en su discurso. Y una de las tesis principales que hay ahí es que la palabra es muy poderosa, ¿sí? Que con la palabra se puede mover las pasiones, las emociones, las personas, las acciones, ¿no? Que tiene un gran poder la palabra para eso. Y digamos que una de las preguntas que yo suelo formular en las sesiones de discusión sobre este texto es, fíjense cómo demostrar, voy a tomar prestada el comentario, digamos, lo que quiere investigar Sócrates o lo que le quiere preguntar Sócrates a Gorgias en el diálogo que lleva su nombre, es cuál es el poder de su arte, ¿no? Y qué es lo que proclama y enseña. Y cuando Sócrates está preguntando cuál es el poder, bueno, él ya tiene una agenda en mente y luego la destapa y bueno, eso tiene toda una estructura. Pero fíjense que acá, cuando nos preguntamos cuál es el poder de la retórica, es muy interesante que esa demostración del juego de su arte coincida justamente en defender a una mujer. ¿Por qué defender a Helena sería una buena muestra de su arte? ¿Por qué sería una buena muestra de su poder? Y la idea con la que quiero cerrar este pequeño video es, pareciera que lo que está implicado en este discurso es que Helena, defender a una mujer en este contexto es defender lo indefendible. Y que es al defender lo indefendible como la mujer más vituperada de toda Grecia, donde Gorgias demuestra o pone en acción el poder de su arte. Entonces, al mismo tiempo es un discurso que produce un efecto, que produce el efecto de aquello que quiere mostrar, ¿sí? Yo simplemente querría que se queden con esta idea y que le echen cabeza, que le den vueltas, que lean el discurso y que se pregunten finalmente, ¿está defendiendo a Helena? Si ustedes fueran Helena, ¿se sentirían defendidas? Y que además les quede la inquietud de en qué sentido defender a una mujer puede ser una prueba o una muestra del poder de la retórica. Y bueno, las implicaciones que hay detrás de esa idea de por qué sería defender o en qué sentido sería algo así como defender lo indefendible y por qué es indefendible una mujer en la situación de Helena. Muchas gracias, espero que les haya servido y que bueno, no esté tan terrible el video que con este sol que se aprecia mucho porque estamos en una temporada de lluvias muy fuerte y unos inviernos que han dejado a muchas personas en la miseria y este es un momento difícil particularmente. Entonces, pues bueno, afortunadamente hoy el sol salió un poquito. Muchas gracias y que estén muy bien.